En la madrugada del 25 de julio de 1943, Benito Mussolini fue apartado por los suyos. El Gran Consejo del Fascismo votó su salida y el rey ordenó su arresto. Así terminó su poder en Roma, sin disparos ni protestas, solo con un voto y una orden. Lo trasladaron en secreto, lo aislaron, y más tarde fue liberado por los alemanes para encabezar un nuevo gobierno en el norte. Pero ya no mandaba. El país estaba dividido. Al sur, el rey bajo protección aliada. Al norte, una república fascista sostenida por tropas nazis. Italia entró en una guerra civil. Partisanos, milicianos, ocupación y violencia. Mussolini ya no controlaba nada. Su figura se fue apagando entre traiciones, venganzas y caos. Al final fue capturado. No hubo juicio. Con él cayó el régimen, pero no su recuerdo. Décadas después, su nombre todavía divide. ¿Cuál fue realmente el final de Benito Mussolini? El ascenso del Duce, violencia, símbolos y manipulación. Antes de convertirse en dictador, Benito Mussolini fue un joven agitador. Nació en una familia pobre del norte de Italia. De ideas fuertes y carácter impulsivo, pronto se metió en la política. Empezó como socialista. Escribía en diarios, hablaba en mítines y decía defender a los trabajadores. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, algo cambió. Mientras su partido pedía paz, él pidió guerra. Fue expulsado. A partir de ahí, empezó a crear su propio camino. En 1919 fundó un nuevo movimiento. Lo llamó Fasci di Combattimento. Lo formaban exsoldados, nacionalistas, jóvenes sin rumbo, hombres frustrados por una Italia que no les daba respuestas. Llevaban camisas negras como uniforme. Iban por los pueblos y ciudades atacando sedes de sindicatos, cooperativas, partidos de izquierda. Rompían, quemaban, golpeaban. Todo en nombre del orden, la patria y la fuerza. El Estado miraba para otro lado. Muchas veces los grandes empresarios, los terratenientes y hasta las fuerzas de seguridad preferían a esos violentos antes que a los trabajadores que pedían derechos. Así, el fascismo empezó a crecer. No ganaba elecciones, avanzaba a golpes. Mussolini era el jefe, el que hablaba en voz alta, el que prometía recuperar el orgullo de Italia. Usaba símbolos del antiguo imperio romano. Estandartes, saludos, palabras como imperio, destino, renacimiento. Todo era parte del show. No solo quería poder, quería crear una imagen que asustara, que enamorara, que hiciera sentir a los italianos que debían seguirlo. En 1922 organizó la marcha sobre Roma. No fue una batalla ni una revolución. Fue una demostración de fuerza. Miles de camisas negras caminaron hacia la capital. El gobierno no respondió. El rey, en lugar de frenarlos, lo nombró primer ministro. Así llegó Mussolini al poder, sin ganar en las urnas, sin disparar un arma, solo con miedo, apoyo de los ricos y un país cansado de crisis. Desde ese momento todo cambió, pero ese cambio no llegó de golpe. Fue paso a paso. Primero silencio, después control, más adelante dictadura. Y todo había empezado con una camisa negra, un puño cerrado y una idea que se repetía una y otra vez. Italia necesita un hombre fuerte. Miedo y control. Así funcionaba el régimen fascista. Una vez en el poder, Mussolini no tardó en mostrar cómo pensaba gobernar. No lo hizo con leyes justas ni con diálogo. Lo hizo con miedo. Desde el principio el objetivo fue claro: silenciar a los que no pensaban igual. Uno de los primeros en enfrentarlo fue Giacomo Matteotti, un diputado que se animó a denunciar los fraudes y la violencia usados por el fascismo para ganar las elecciones. Poco después de dar su discurso, fue secuestrado y asesinado. El mensaje quedó claro: quien hablaba, pagaba. A partir de ahí, el régimen fue cerrando todos los espacios. La prensa libre desapareció. Los sindicatos independientes fueron prohibidos. Los partidos que no eran fascistas, disueltos. Las radios solo emitían la voz del Duce. Las escuelas enseñaban lo que el régimen mandaba. Todo era una misma voz. Todo giraba en torno a una sola figura. Pero el control no terminaba ahí. Mussolini creó una policía secreta especial, la OURA. Su función era vigilar, fichar, seguir, espiar. Estaban en todas partes. Cualquiera podía ser observado. No hacía falta ser militante para estar en la lista. A veces bastaba con una opinión, una sospecha o una carta mal interpretada. Los arrestos eran frecuentes.
Muchos eran enviados al exilio interno, a islas remotas o pueblos lejanos, sin juicio. Otros terminaban en campos de concentración. Sí, Italia también tuvo los suyos, incluso antes de que comenzara la guerra. Allí encerraban a opositores, comunistas, judíos, disidentes de todo tipo. La represión no era solo física, también era mental, el miedo a ser escuchado, a ser traicionado, a ser el próximo. Al mismo tiempo se construía una imagen de grandeza, carteles, desfiles, estatuas. Mussolini aparecía como el salvador de Italia. Se mostraba en fábricas, en campos, en obras públicas. Hablaba desde balcones, gritaba consignas, saludaba con el brazo alzado. Mientras tanto, en las sombras, se eliminaba toda disidencia. La propaganda era una herramienta central. Mostraba al Duce como fuerte, sabio, casi invencible. Las imágenes se repetían en libros escolares, películas, monedas. La historia oficial contaba solo una parte. La otra, la que hablaba de persecuciones, de censura, de tortura, quedaba oculta. Todo estaba diseñado para durar, para que nadie pudiera pensar distinto, para que la obediencia no fuera una elección, sino una condición de vida. No importaba si el país avanzaba o se estancaba. Lo que importaba era que nadie desafiara al poder. Así se sostuvo el régimen durante años, no solo con aplausos en la plaza, también con puertas cerradas, voces calladas y una vigilancia constante. Y aunque en las calles todo pareciera en orden, el verdadero control estaba en los susurros, en el temor, en saber que decir lo que uno pensaba podía costar caro. La traición en el palacio, el golpe de Estado que acabó con el fascismo. En la madrugada del 25 de julio de 1943, el Gran Consejo del Fascismo se reunió por última vez. Fue una sesión larga, llena de tensión, que duró más de 9 horas. De los 26 miembros que estaban presentes, 19 votaron para quitarle el poder a Benito Mussolini. Esa misma tarde, el rey Víctor Manuel III lo llamó a una audiencia. Le comunicó que sería reemplazado por el mariscal Pietro Badoglio, y ordenó su arresto dentro del Palacio del Quirinal. No hubo protestas ni disparos. Fue una jugada interna, entre fascistas cansados y una monarquía que quería retomar el control del país. El Gran Consejo había sido creado como el máximo órgano del partido fascista, pero con el tiempo se convirtió en un grupo decorativo. Mussolini lo manejaba a su gusto. Él decidía cuándo reunirse, qué temas tratar y quién podía participar. Desde 1939 no se había convocado, y la última vez solo fue para confirmar que Italia no entraría en guerra. Cuando lo volvió a convocar en julio del 43, lo hizo con confianza. Pensaba que nadie se atrevería a contradecirlo. Comenzó la reunión con su estilo de siempre, seguro, mandón, sin dar lugar a dudas. Pero esa noche no fue como las demás. Dino Grandi, un político veterano del régimen, presentó una moción que, sin decirlo directamente, le quitaba a Mussolini el mando del ejército y se lo devolvía al rey. El texto estaba escrito con cuidado, para que cada uno lo entendiera como quisiera, como una reforma o como el comienzo del fin del fascismo. Grandi no actuó solo. Tenía el apoyo de figuras como Giuseppe Bottai y Galeazzo Ciano, el yerno de Mussolini. Querían cambiar las cosas desde adentro, sin provocar un caos mayor. Algunos todavía pensaban que el fascismo podía seguir, pero sin el Duce. Por eso la moción fue pensada para atraer incluso a los indecisos. La reunión se fue calentando. Mussolini habló mucho sobre lo militar, pero evitó hablar de política. Grandi lo enfrentó sin rodeos y lo culpó del desastre en el que estaba Italia. Ciano votó en su contra. El Duce, por primera vez, parecía no saber cómo reaccionar. Durante una pausa, los que estaban en contra de él sumaron más apoyo. Enzo Galbiati, jefe de la milicia fascista, intentó asustar diciendo que los camisas negras estaban listos cerca de Roma. Pero nadie se dejó intimidar. La votación siguió sin problemas. Nadie se levantó para defenderlo. Mussolini, confiado en que el rey seguiría de su lado, advirtió que eso podía causar una crisis, pero no hizo nada. La moción fue aprobada. 19 votos a favor, 7 en contra, 1 se abstuvo. En silencio. Pero fue un golpe directo, y él no se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Esa misma tarde fue al Palacio Real como si nada. Pensaba negociar, pero lo esperaban con una orden de arresto.
Salió escoltado por carabineros, sin aplausos ni despedidas. El hombre que había tenido todo el poder se iba en silencio. No lo tumbó una revolución, ni una derrota militar. Lo sacaron los suyos, los que ya no querían seguir bajo su mando. Lo sacaron para salvar lo que quedaba del país y de ellos mismos. Cada voto mostraba un motivo distinto. Algunos lo hicieron por convicción, otros por miedo, y algunos simplemente para no quedar pegados a su caída. Lo cierto es que esa noche comenzó el derrumbe del fascismo desde dentro. Más adelante, varios de esos mismos hombres serían perseguidos o fusilados cuando Mussolini regresó al norte apoyado por los nazis. Pero esa noche, la del 24 al 25 de julio, fue la más larga para el régimen y marcó el inicio del final. El arresto del Duce, la caída de Mussolini. La tarde del 25 de julio de 1943, pocas horas después de perder el respaldo de su círculo más cercano, Benito Mussolini fue citado por el rey Víctor Manuel III en el Palacio del Quirinal. La reunión terminó con su arresto. Sin resistirse, fue escoltado por carabineros a un vehículo militar que lo alejó de Roma. Muy pocos sabían a dónde lo llevaban. Todo fue rápido y silencioso. Mussolini vestía su uniforme, no estaba armado y acató las órdenes sin decir palabra. Primero lo trasladaron a una base fuera de la ciudad. Después comenzó una serie de movimientos entre distintos puntos, siempre en secreto. Lo mantenían incomunicado para evitar cualquier intento de rescate o contacto con sus seguidores. Pasó por Ponza, luego la Maddalena, hasta quedar encerrado en un hotel en lo alto del Gran Sasso, una zona montañosa de difícil acceso. Lo custodiaba un grupo reducido de soldados y no tenía forma de saber qué ocurría en el resto del país. Esa misma noche, la radio oficial comunicó el cambio de mando. El rey asumía la conducción del Estado y nombraba como nuevo jefe de gobierno al mariscal Pietro Badoglio. En su primer mensaje, se afirmó que Italia seguiría junto a Alemania, aunque ya se hablaba en privado de cambiar el rumbo. La actividad del partido fascista fue suspendida, el Gran Consejo, disuelto. Se declaró el toque de queda. Tropas leales ocuparon edificios estratégicos y oficinas del Estado. Todo se organizó para mantener la calma y evitar desórdenes. Badoglio no era un opositor del régimen, pero tampoco formaba parte del grupo más comprometido con Mussolini. Su papel era mantener el funcionamiento del país sin hacer ruido. Berlín fue notificada del cambio de gobierno, pero no del arresto. Alemania todavía contaba con tropas en Italia y Hitler seguía considerando a Mussolini como su aliado. El gobierno italiano decidió no dar detalles para ganar tiempo. La desconfianza entre ambos países ya se empezaba a notar. Dentro del aparato del Estado, la respuesta fue ordenada. Nadie se rebeló. Los altos mandos, los funcionarios, los diplomáticos, todos siguieron con sus tareas. Algunos fueron reemplazados, se recuperaron banderas y escudos anteriores al régimen y volvieron estructuras que el fascismo había dejado de lado. Pero no hubo grandes reformas. Todo continuó con las mismas piezas, solo en otro tablero. Las calles no se llenaron de gente. No hubo protestas ni celebraciones. Solo se impuso el silencio, un silencio que no decía todo, pero dejaba claro que algo se había roto. El pueblo rompe el silencio. Mientras Mussolini era llevado en secreto a su lugar de encierro y el nuevo gobierno de Badoglio tomaba el control del Estado, en las calles la gente empezaba a enterarse de lo ocurrido. No hubo un anuncio directo ni un llamado a manifestarse, pero la noticia se filtró rápido. En pocas horas, lo que al principio fue solo un comentario suelto, se volvió una certeza compartida. Mussolini ya no estaba en el poder. El mensaje oficial, transmitido por radio con tono serio y medido, solo confirmaba el cambio de gobierno. No decía nombres, no daba explicaciones. Aún así, alcanzó para que la población entendiera lo esencial. En muchos barrios de Roma, grupos pequeños se reunieron en plazas y esquinas. Mostraban banderas sin el emblema fascista, cantaban canciones patrióticas, saludaban al rey. Aunque regía el toque de queda, los gestos se multiplicaban sin que nadie los frenara. No eran multitudes, pero sí señales claras de que algo había cambiado. No hubo disturbios. En lugar de violencia, lo que surgió fue una especie de limpieza espontánea. Se arrancaron retratos, escudos, insignias. Muchos comercios quitaron la imagen del Duce de sus vitrinas. Algunos policías miraban en silencio. Otros incluso ayudaban. Nadie lo ordenó. Nadie se opuso.
Ciudades como Milán, Bolonia, Turín o Florencia vivieron escenas parecidas. Obreros, estudiantes, vecinos salieron a las calles sin plan ni convocatoria. Llevaban años esperando un espacio para decir algo. Esa noche, por fin, pudieron hacerlo. En el sur del país, donde ya se notaba más presencia alemana, la reacción fue más reservada. Pero hasta allí se notaron signos de alivio. Gente que se animaba a comentar en voz baja lo que antes solo pensaban. Durante más de 20 años, la figura de Mussolini había sido parte del paisaje, en los libros, en las escuelas, en las monedas, en la radio. Su caída no fue solo una noticia, fue un cambio que se sintió en lo emocional. Para algunos fue una liberación, para otros un vacío extraño. Hubo quienes no sabían cómo reaccionar. Muchos habían vivido y trabajado bajo su régimen toda la vida. En vez de escándalos, hubo gestos. Las estatuas no fueron derribadas, solo dejaron de importar. Las librerías retiraron sus biografías. Las editoriales frenaron la impresión de textos fascistas. La propaganda paró de golpe, y nadie la reclamó. Tampoco todos lo rechazaron. En pueblos del interior, en sectores más religiosos o conservadores, todavía quedaba respeto. Algunos lo veían como un símbolo de orden, otros simplemente no sabían qué decir. Pero no hubo grupos que salieran a defenderlo. La milicia fascista no actuó. Las oficinas del partido cerraron sin resistencia. Fue un final sin ruido. La prensa, que hasta ese día estaba bajo control total, dio un giro repentino. Donde antes había alabanzas, ahora aparecían palabras como renacimiento, unidad, dignidad. Volvieron las imágenes del rey. Se habló del ejército como protector de la nación. La censura no se levantó, pero sí cambió de objetivo. Se dejó de hablar de Mussolini, también del partido. No era el momento de discutir, era el momento de hacer silencio. Lo que se cayó fue la imagen del fascismo, pero no su estructura. Los edificios seguían ocupados por los mismos, las oficinas funcionaban como siempre. Solo cambiaron las fotos de la pared. Muchos sintieron alivio, pero no había motivo para festejar. La guerra seguía, las bombas seguían cayendo, y los alemanes seguían en territorio italiano. Lo que venía después era una gran incógnita, y aunque el Duce ya no estuviera, nadie sabía con certeza qué significaba eso para lo que vendría. El vacío del poder. Aunque el Duce ya no estaba y las calles habían reaccionado con calma, en lo alto del poder las cosas no cambiaron demasiado. El nuevo gobierno, con Badoglio al frente, tomó el control sin romper del todo con el pasado. Las oficinas seguían funcionando, las leyes no se modificaron, y quienes estaban al mando eran en su mayoría los mismos de antes. El sistema montado por el fascismo seguía en pie, solo que ahora sin su figura central. No se reabrieron los partidos que habían sido cerrados años atrás. No se llamó a elecciones, no se invitó a la gente a participar en nada. Se optó por dejar todo como estaba, pero sin ruido. Desde el primer día se declaró el estado de sitio. Se suspendieron los derechos básicos, la censura continuó. La policía y los servicios de control que había creado el régimen seguían trabajando, aunque con otras órdenes. El gobierno tenía miedo de lo que pudiera pasar dentro del país, pero sobre todo temía lo que podía venir desde Alemania. Muchos funcionarios conservaron sus puestos, otros fueron reemplazados, pero no por gente nueva, sino por otras figuras del mismo entorno. El Estado seguía funcionando, pero sin rumbo claro. Las decisiones eran lentas, las órdenes no siempre se entendían, todo parecía moverse por costumbre, no por una idea nueva. El rey, que había decidido sacar a Mussolini, ahora volvía a tener protagonismo, pero no buscaba abrir el juego, solo quería que nada se descontrolara. Tenía plena confianza en los militares. En cambio, al pueblo lo miraba con distancia. Se prohibieron las marchas, se vigiló a los opositores y no se permitió ningún gesto que pareciera una apertura democrática. Lo único que se modificó fue la parte visible. Se sacaron algunos símbolos del fascismo y se recuperaron banderas y escudos antiguos. Lo demás quedó igual. Mientras tanto, Hitler no sabía aún que Mussolini estaba preso. Oficialmente, Italia seguía siendo su aliada. El nuevo gobierno italiano decía una cosa en público, pero por abajo empezaba a buscar otra salida. Se iniciaron contactos secretos con los aliados a través de terceros países. Querían rendirse, pero sin que Alemania ocupara todo el país.
Los aliados, por su parte, solo aceptaban una rendición sin condiciones. Alemania, por su parte, empezó a sospechar. Ya estaba reforzando su presencia en el norte de Italia. El ejército alemán preparaba planes por si Italia decidía cambiar de bando. Cada día que pasaba, el equilibrio se volvía más frágil. Mientras eso ocurría entre gobiernos, la gente en las ciudades seguía esperando. No había señales claras. Mussolini ya no mandaba, pero la guerra seguía. Las bombas no paraban. Faltaba comida. El transporte colapsaba. Y la propaganda seguía insistiendo en que todo seguía igual. El nuevo gobierno no tenía apoyo real. Nadie lo había elegido. Y el vacío que dejó el fascismo no se había llenado. El partido fascista se había disuelto, pero no había sido reemplazado por nada. No había canales para opinar, ni espacios para organizarse. El país seguía girando con una estructura que ya no tenía dirección. Todo funcionaba por inercia. Se hablaba de transición, pero nadie explicaba hacia dónde. Ese verano, Italia quedó en pausa. No estaba con el Eje ni con los aliados. No era fascista, pero tampoco otra cosa. Badoglio gobernaba sin escuchar a nadie, sin abrir puertas, sin mostrar una salida clara. Pero desde el sur, los aliados avanzaban. Desde el norte, Alemania presionaba, y en el medio todo seguía igual, aunque ya nada lo era. El pacto secreto que incendió Italia. Mientras el nuevo gobierno intentaba sostener el país sin hacer olas, se enfrentaba a un problema cada vez más urgente: cómo salir de la guerra sin provocar que Alemania tomara el control total. En los discursos seguían hablando de unidad con el Eje, pero en secreto ya estaban buscando cómo rendirse ante los aliados. Desde fines de julio, comenzaron a enviar emisarios a países neutrales como España, Portugal y Suiza. El objetivo era claro: abrir un canal con Estados Unidos y Reino Unido. El encargado principal de esas gestiones fue el general Giuseppe Castellano. Él se convirtió en la cara de las negociaciones por parte de Italia. El gobierno no buscaba una rendición cualquiera. Quería entregar las armas sin que se derrumbara todo. Su plan era mantener la monarquía, conservar parte del ejército y evitar que los alemanes ocuparan el país. Pero los aliados no ofrecían condiciones. Pedían una rendición total, nada de pactos a medias. No había confianza entre las partes. Los aliados veían en Badoglio y sus ministros a los mismos que habían apoyado a Mussolini. Sospechaban que todo era una maniobra para ganar tiempo. Aún así, entendían que si Italia salía de la guerra, podrían avanzar más rápido por el sur de Europa. Las conversaciones fueron lentas y muy discretas. Si Alemania se enteraba, podía reaccionar de inmediato. Finalmente, el 3 de septiembre en Sicilia se firmó el acuerdo. Castellano lo firmó por parte de Italia, el general Bedell Smith por parte de los aliados. El compromiso era claro: Italia dejaba de atacar a los aliados y pasaba a colaborar con ellos. El gobierno italiano pidió algunos días para prepararse. Querían organizar al menos una defensa básica, sabiendo que los alemanes no iban a quedarse quietos. Los aliados aceptaron, pero pusieron un límite. El 8 de septiembre debía anunciarse la rendición públicamente. Durante esa semana todo fue confusión. No hubo un plan claro. Muchas unidades militares no sabían lo que estaba pasando. Varios generales ni siquiera estaban al tanto del acuerdo. El ejército italiano, aunque grande, estaba mal distribuido y mal comunicado. Los alemanes, en cambio, ya tenían todo previsto. Habían preparado la Operación Axe, un plan detallado para ocupar Italia si se confirmaba la traición. El 8 de septiembre, desde Argelia, el general Eisenhower anunció por radio que Italia se había rendido. En Roma, Badoglio habló por cadena nacional. Dijo, de forma ambigua, que el gobierno había pedido un armisticio. No explicó nada más. No nombró a Alemania. No dio instrucciones. La reacción fue el caos. En cuestión de horas, las tropas alemanas tomaron posiciones clave en el norte y centro del país. Entraron a ciudades como Roma, Florencia y Milán sin encontrar resistencia. La cadena de mando italiana colapsó. Nadie sabía a quién obedecer. El 9 de septiembre, el rey y Badoglio huyeron al sur, bajo custodia de los aliados. Dejaron a los soldados y a la gente sin guía. Miles de militares italianos fueron capturados sin luchar. Otros intentaron resistir, pero no hubo organización ni apoyo. Lo que iba a ser el comienzo de la paz se convirtió en una nueva ocupación. Con la rendición se rompió también la alianza con Alemania. Pero no solo eso, se rompió la idea de país. El norte quedó bajo control nazi.
Hitler ya planeaba traer de vuelta a Mussolini para ponerlo al frente de un gobierno a su medida. El sur pasó a manos de los aliados. En el medio comenzó a surgir una resistencia armada. La guerra no terminó con la rendición, cambió de forma. Ya no era solo una pelea entre países, ahora también era una lucha entre italianos, entre los que seguían fieles al fascismo y los que querían sacarlo para siempre. Un poder prestado. Después de que Italia anunciara su rendición y el ejército alemán ocupara el norte del país, Hitler decidió actuar. No quería perder por completo a su viejo aliado, así que ordenó rescatar a Mussolini. El plan era usarlo como figura central de un nuevo gobierno en la zona que ahora controlaban las tropas nazis. Desde julio, Mussolini había estado encerrado en un lugar secreto, un hotel en lo alto del Gran Sasso, una zona montañosa difícil de acceder. Allí lo mantenían aislado, sin contacto con nadie, pero los servicios alemanes lograron ubicarlo. El 12 de septiembre, un grupo de soldados de élite bajó en planeadores sobre el techo del hotel. No dispararon un solo tiro. Entraron, tomaron el lugar y sacaron al Duce en un pequeño avión. Primero lo llevaron a Alemania, donde se encontró con Hitler. Luego lo enviaron de regreso a Italia, con la misión de encabezar un nuevo gobierno fascista, esta vez completamente bajo control alemán. El 23 de septiembre se anunció la creación de la República Social Italiana, con sede en el pueblo de Salò, al norte del país. Italia quedó partida en dos. En el sur, el rey y Badoglio trabajaban con los aliados. En el norte, Mussolini intentaba dar forma a un nuevo régimen, pero sin poder real. Todo lo importante lo decidían los alemanes. Los soldados, la seguridad y hasta las órdenes principales venían de Berlín. El nuevo régimen quiso mostrarse como un fascismo más duro, más puro. Se formaron nuevas milicias, una policía especial y se reactivó la propaganda. El mensaje era claro. La caída de Julio había sido una traición y ahora había que castigar a los culpables. Se acusaba al rey, a Badoglio y a los aliados de haber entregado el país. Se llamaba a luchar contra los invasores y contra los italianos que ya no seguían al Duce, pero ese nuevo intento de gobierno fue mal recibido. Muchos antiguos líderes fascistas ya no estaban. Algunos habían huido, otros se quedaron en el sur. Lo que rodeaba ahora a Mussolini era un grupo de fanáticos, oportunistas y figuras extremas. Buscaban venganza más que gobernar. La gente no apoyaba esta nueva versión del régimen. El país estaba agotado. Muchos huían hacia el sur. Otros empezaban a unirse a grupos de resistencia. El miedo fue la principal herramienta de control. Arrestos, represión y amenazas. No había elecciones, ni participación ciudadana, ni confianza. Esta República de Salò no fue un nuevo comienzo. Fue una reacción desesperada. Un gobierno sin base, sin respaldo real, y sostenido solo por la fuerza militar de otro país. Mussolini ya no era el líder fuerte de antes. Estaba más débil, enfermo y aislado. Gobernaba sin mandar. Su figura seguía en los carteles, pero ya no despertaba obediencia. Lo que empezó en Salò no era una continuidad, era una copia vacía del poder que había perdido. El país, mientras tanto, seguía dividido, y la lucha entre italianos apenas empezaba. El juicio del odio. Mientras la República de Salò trataba de mantenerse en pie con la ayuda alemana, sus líderes buscaban cómo mostrarse firmes ante un país cada vez más dividido. El nuevo régimen necesitaba enviar una señal clara, y eligió hacerlo castigando a los propios, a los que, dentro del fascismo, habían votado contra Mussolini meses antes. En enero de 1944, en la ciudad de Verona, se organizó un juicio contra varios exjerarcas que habían sido parte del régimen durante años. Todos ellos habían apoyado la moción del 25 de julio de 1943, la misma que había llevado a la caída del Duce. Para el nuevo gobierno, eso era traición. Los acusados no eran desconocidos. Entre ellos estaban Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini y exministro de Exteriores, Giovanni Marinelli, Emilio de Bono, Lucio Gottardi y Carlo Pareschi. Habían ocupado cargos importantes y ahora eran señalados como culpables de haber entregado el poder. El juicio se realizó en pocos días. No hubo espacio para la defensa real. Las condenas ya estaban decididas antes de que comenzara. El tribunal fue creado por el régimen mismo. Sus jueces eran fieles al nuevo fascismo. Todo se preparó como una muestra de fuerza, no como una búsqueda de justicia.
Mussolini no participó directamente, pero siguió el caso muy de cerca. Quería mostrar decisión, tanto frente a sus seguidores más radicales como ante Hitler, que exigía una respuesta dura. El caso de Ciano fue el más sensible, no solo por su peso político, sino porque era parte de la familia. Su esposa, Eda, hija del Duce, intentó salvarlo, le pidió ayuda a su padre, habló con intermediarios, buscó frenar la ejecución, pero no logró nada. Mussolini no intervino. Su silencio marcó el final. El 11 de enero se dictaron las penas de muerte. El 15, los 5 principales acusados fueron fusilados en el cuartel de San Prócolo. De Bono tenía más de 80 años. Eso no importó, tampoco el pasado ni los vínculos familiares. El mensaje era claro. El nuevo régimen no perdonaba. Las ejecuciones sacudieron a toda Italia. Algunos dentro del régimen las celebraron como una prueba de autoridad. Para la mayoría fue una señal de desesperación. Ya no se trataba de gobernar, sino de castigar. Después del juicio, el régimen endureció su política. Se persiguió a militares retirados, antiguos fascistas moderados y civiles sospechosos de simpatizar con el sur o con los partisanos. El miedo se volvió la única forma de control. Eda huyó a Suiza. Llevó con ella los diarios personales de Ciano, donde él había registrado sus años en el poder. Esos textos, publicados más tarde, mostraron detalles que dañaron aún más la imagen de su suegro. A partir de Verona, quedó claro que el régimen de Salò ya no intentaba construir nada. Solo buscaba sobrevivir, eliminando a todo el que pudiera representar una amenaza. Para Mussolini, permitir esas muertes no fue una muestra de fuerza sino de aislamiento. Ya no mandaba por respeto, solo quedaba la obediencia por miedo. Guerra civil, Italia contra sí misma. Después del juicio de Verona y con el país ya dividido, Italia entró en su etapa más dolorosa. Ya no se trataba solo de una guerra con frentes definidos. Ahora la lucha estaba en los pueblos, en las montañas, entre familias, entre vecinos. Era una guerra dentro del propio país. Desde el otoño de 1943, 2 gobiernos se repartían el territorio. Al sur, el de Badoglio con apoyo aliado. Al norte, la República de Salò, creada por los nazis y dirigida por un Mussolini sin poder real. Entre ambos se instaló el caos. La guerra se volvió cotidiana y la violencia parte de la vida. Las tropas alemanas, con sus aliados fascistas, ocuparon las zonas clave. Muchos italianos quedaron a la deriva, sin información, sin líderes, sin saber en quién confiar. En ese vacío empezó a crecer la resistencia. Al principio eran grupos aislados, pero con el tiempo se unieron bajo un mismo objetivo: liberar el país y ponerle fin al fascismo. En las montañas y en los campos surgieron las primeras brigadas. Había comunistas, socialistas, liberales, católicos, republicanos. No todos pensaban igual, pero coincidían en algo. Querían que Italia cambiara. Hacían emboscadas, cortaban líneas de tren, atacaban posiciones enemigas. Cada acción tenía un costo. Por cada ataque las represalias eran brutales. Los ocupantes respondían con masacres. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, las fosas ardeatinas. En cada caso, decenas o cientos de civiles fueron asesinados. El mensaje era siempre el mismo: sembrar miedo. El régimen de Salò creó nuevas fuerzas de represión: la Brigada Negra, la Policía Republicana, los escuadrones especiales. Muchos jóvenes fueron obligados a unirse. Quien se negaba era ejecutado o enviado a prisión. La propaganda llamaba a luchar contra los traidores, pero los castigos caían sobre cualquiera. La violencia no venía solo desde arriba, se vivía en lo cotidiano. La guerra partió familias, destruyó amistades, enfrentó a padres con hijos. El miedo a ser denunciado o señalado estaba en todos lados. En esta guerra, el enemigo podía estar en la casa de al lado. Mientras tanto, los aliados avanzaban desde el sur, pero lento. El centro del país se volvió una zona de batalla constante. Los fascistas y los partisanos se enfrentaban por barrios, por aldeas, por calles. Italia era una tierra partida en todos los sentidos. En 1944, los grupos de resistencia se fortalecieron. En algunas zonas liberadas llegaron a montar escuelas, hospitales, imprentas, pequeñas formas de gobierno. No duraron mucho, pero mostraron que era posible imaginar otra Italia, una distinta a la que había sido. Las mujeres jugaron un papel clave.
Llevaban mensajes, cuidaban a los heridos, ayudaban a organizar a los combatientes. No estaban solo en los márgenes, estaban en el centro de la lucha. Fue un tiempo de sangre, de pérdidas y de miedo, pero también de decisión, de tomar partido, de actuar. Para muchos fue la primera vez que sintieron que tenían voz. La guerra no solo fue por el territorio, fue por el sentido de país, y aunque el precio fue alto, muchos lo sintieron como el principio de algo nuevo. Capturado, fusilado y colgado en la plaza pública. A finales de abril de 1945, todo se venía abajo. Las tropas aliadas seguían avanzando desde el sur. Los partisanos ganaban terreno desde el norte. La República de Saló ya no podía sostenerse. Mussolini, sin poder, sin rumbo y cada vez más solo, decidió escapar. Buscaba llegar a Suiza, tal vez para huir de un juicio, tal vez con la esperanza de recibir ayuda alemana. Salió disfrazado, vestido con un abrigo militar alemán. Viajaba en un convoy junto a su pareja, Clara Petacci, y otros funcionarios. Iban hacia el norte, pero no llegaron lejos. El 27 de abril, en Dongo, junto al lago de Como, un grupo de partisanos detuvo los vehículos. Al revisarlos descubrieron quién era. La decisión estaba tomada desde antes. Si caía Mussolini, no habría juicio, no habría demora. El 28 de abril lo llevaron a una casa rural en Giulino di Mezzegra. Allí él y Petacci fueron fusilados. La orden la ejecutó Walter Audisio, conocido como Colonnello Valerio. Al día siguiente los cuerpos fueron trasladados a Milán. En Piazzale Loreto los colgaron boca abajo junto a los de otros jerarcas. Esa plaza no era cualquiera. Meses antes allí habían sido fusilados 15 partisanos. Ahora era el escenario de una venganza pública. La gente se acercó, gritó, insultó, lanzó piedras. No hubo protocolo, no hubo calma, solo rabia acumulada. Las imágenes recorrieron el mundo. Los gobiernos aliados no intervinieron. Algunos habrían preferido un juicio, pero nadie se sorprendió. Era el final de una guerra larga, sangrienta y muy personal. Hitler recibió la noticia el 30 de abril. Ese mismo día se quitó la vida. Para él, lo de Mussolini fue una señal. El final era inminente. Con la muerte del Duce todo su proyecto se vino abajo. Lo que quedaba de su gobierno desapareció en días. Algunos huyeron, otros se rindieron. Italia quedó en ruinas, sin líderes, sin certezas, pero con algo nuevo por delante. Mussolini no murió en un palacio ni en combate. Terminó al borde de una carretera, ejecutado por italianos. Su cuerpo colgado en una plaza fue más que una imagen. Fue una respuesta brutal, directa, sin ceremonia. Y con eso se cerró una etapa. La sombra de Mussolini en la Italia del presente. La guerra había terminado. Mussolini estaba muerto. Pero su figura no desapareció. Mientras Italia trataba de reconstruirse, su recuerdo seguía dando vueltas. No solo en libros o discursos, también en las decisiones, en los gestos, en lo que no se decía. Después del conflicto hubo juicios y castigos. Muchos exfascistas fueron detenidos, pero no todos pagaron. En 1946, una ley firmada por el ministro de Justicia Palmiro Togliatti permitió que muchos salieran en libertad. La idea era cerrar heridas, pero también dejó cuentas pendientes. Muchos volvieron a ocupar cargos sin haber rendido cuentas. Durante un tiempo, el fascismo fue tratado como una vergüenza nacional. En las escuelas se habló de él como algo que no debía repetirse. En los diarios se lo condenaba. Pero en algunos lugares del norte, sobre todo donde el régimen de Saló había estado más presente, empezaron a aparecer homenajes, libros que lo defendían, reuniones privadas que mantenían vivo el mito. Ese mismo año, algunos antiguos fascistas formaron el movimiento social italiano. Durante años fue una fuerza pequeña, pero con una idea clara: mostrar a Mussolini como alguien traicionado, no como un dictador. Así empezó otra forma de mirar esa historia. Con el tiempo, el Duce reapareció en películas, series, novelas, a veces como villano, otras como figura ridícula y también como símbolo de algo más complejo. En 1957, sus restos fueron enterrados en Predapio, su pueblo. Desde entonces, ese lugar se volvió una parada para curiosos, para seguidores, para quienes todavía no sabían bien qué pensar. Italia se convirtió en república en 1946. 2 años después, aprobó una nueva constitución.
En ella quedó claro que el fascismo no tenía lugar. Se prohibió su regreso, se protegieron los derechos básicos, se intentó marcar distancia. Pero los símbolos, las ideas, los gestos no desaparecieron con una ley, quedaron guardados. A veces regresaron disfrazados. Con los años, el país discutió una y otra vez cómo hablar del pasado. Algunos piensan que es mejor seguir recordando, otros creen que ya es hora de dejarlo atrás. Pero las discusiones vuelven, cambian de forma, aparecen en los medios, en las redes, en las campañas. Mussolini no divide solo por lo que hizo, también por lo que representa. El control sin límites, el uso del miedo, la voz única. Cada tanto su figura vuelve a aparecer en los debates, en las marchas, en los comentarios, no porque regrese, sino porque nunca se fue del todo. Hoy, a casi 100 años de su llegada al poder, Italia todavía convive con su sombra. Cambiaron los nombres, cambiaron los tiempos. Pero algunas preguntas siguen abiertas. ¿Qué hacer con ese recuerdo? ¿Cómo evitar que se repita? ¿Cómo enseñar lo que pasó sin convertirlo en simple pasado? Mussolini llegó al poder sin votos ni elecciones. Lo hizo con violencia, miedo y apoyo de quienes querían frenar los cambios sociales. Durante más de 20 años fue la figura principal del país. Su rostro estaba en todos lados. Su voz era la única que se escuchaba. Bajo su mando, Italia vivió persecuciones, censura y silencio. El régimen fascista no cayó por una revolución ni por una invasión extranjera. Fueron sus propios aliados quienes decidieron sacarlo. Después vino su encierro, su rescate por los nazis y la creación de un segundo gobierno al norte. Pero ya nada era como antes. Esa nueva etapa solo trajo más violencia, más represión y una guerra entre italianos. Mussolini terminó huyendo. Fue capturado por partisanos y ejecutado sin juicio. Su cuerpo fue expuesto en una plaza. Así terminó su historia. Pero el recuerdo no desapareció. En los años siguientes, muchos de sus antiguos seguidores volvieron a la vida pública. Algunos intentaron mostrarlo como un líder mal entendido, otros como un símbolo que debía ser olvidado. Este documental mostró todo ese recorrido, desde su ascenso violento, el uso del miedo para mantenerse en el poder, hasta su caída, su muerte y lo que dejó tras de sí. Una historia que todavía se discute en Italia y que sigue recordando lo que pasa cuando un solo hombre concentra todo el poder.